sobre todo pensando en enseñanza secundaria. En resumen, lo concreto en se aprende haciéndolo, o dicho con la terminología anglosajona, learning by doing. Se trabaja en equipo de 2, 3, 4 alumnos. Tras un aprendizaje mínimo, se pasa a modelar problemas reales de la comunidad, de la localidad, del país. Se utiliza el enfoque de la codocencia y tengamos en cuenta que hay ya algunos países muy adelantados en educación, como es Finlandia, que han eliminado las asignaturas escolares, aunque parece ser que algunos, como Suecia, los están reintegrando. En fin, esta cuestión última podría ser polémica y discutible. Como ejemplo de codocencia traigo aquí el cuadro de El Bosco, El Jardín de las Meninas, que no es precisamente un modelo dinámico de los que vamos a hablar, pero que viene a cuento porque quiero significar que para estudiar un cuadro como este, y quizá con otros muchos, las Meninas, las hilanderas, etcétera, pues hacen falta no solo la opinión del especialista en lo que es propiamente la pintura, sino también en literatura, la economía, la sociología e incluso en un caso como este que pongo aquí, los músicos. Ahí vemos unas partituras musicales que han sido interpretadas de distinta forma. Cito esta cita, valga la redundancia, de una profesora colombiana que dice: la historia como asignatura ha sido tradicionalmente presentada a los estudiantes a través de hechos aislados que llenan sus mentes con fechas, personajes y eventos. Sin embargo, pocas veces los estudiantes son motivados a relacionar lo que han aprendido con los cambios históricos en el tiempo. La cita es más larga, pero para lo que a mí me interesa es suficiente. O sea, tener esta ya visión dinámica de la cual vamos a hablar. En esta diapositiva pueden ustedes ver al profesor Forrester del Instituto Tecnológico de Massachusetts, creador de la dinámica de sistemas. Forrester era un ingeniero de sistemas que ya era multimillonario por haber inventado las memorias de ferrita en aquellas primeras generaciones de los ordenadores, y inventó también posteriormente esta metodología que yo les estoy presentando aquí. Uno de los modelos pioneros, citado reiteradas veces, fue el que se realizó por distintos especialistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts, al frente de los cuales estaban los esposos Meadows, para lo que se denominó el primer informe al Club de Roma, que se publicó con el nombre de los límites del crecimiento. Este informe ha sido reiteradamente actualizado, o mejor dicho, el modelo que soporta el informe ha sido reiteradamente actualizado con el nombre de Más allá de los límites. La opinión del último informe, que si no recuerdo mal es del año 1992, ya decía que estábamos en sobrepasamiento. Pero también he puesto un libro, Manifiesto para la Supervivencia, escrito por un grupo de ecólogos, en donde señalaban pues básicamente las mismas ideas y las mismas fechas que el primer informe al Club de Roma. Les invito, si tienen interés, a que vean con más detalle lo que se decía allá por los años 80, principios de los 80, y lo que se escribió a finales de los años 90 y 2000. ¿Por qué se pueden estudiar sistemas tan diferentes con dinámica de sistemas? Miren, aquí les he puesto un electrocardiograma, la evolución del desempleo en España en este caso, la evolución de un índice bursátil
y el número de alumnos en una universidad a lo largo del tiempo. Verán que en todas ellas, en el eje de las X, hemos escrito el tiempo más o menos explícitamente y en el eje de las Y es la variable que queremos representar, variable o variables. En muchos casos tienen oscilaciones, en otros casos tienen unas tendencias más definidas, pero en todo caso tienen un comportamiento dinámico. Esto es lo que llamamos un sistema dinámico, un sistema que tiene elementos que cambian de valor a lo largo del tiempo. Vamos a abordar algunas definiciones básicas, pues como en toda nueva metodología hay que crear un argot, un lenguaje propio, utilizando probablemente palabras que tienen sentido polisémico, pero que aquí las emplearemos de una manera muy concreta y muy precisa. Lo primero que quiero señalar es que la dinámica de sistemas es una técnica de modelado y simulación aplicable a sistemas dinámicos, y por dinámicos tenemos que entender que tienen elementos que cambian de valor a lo largo del tiempo, y complejos en el sentido de que hay muchos elementos y muchas relaciones entre esos elementos. Ciertamente los sistemas se pueden representar de muchas maneras. Ahí he puesto 4. Un mapa, un desfile de modelos, de los cuales no vamos a hablar aquí, una ecuación que les invito a que descubran cuál es el significado de esta ecuación, que figura en la camiseta, y los modelos atómicos. Pero yendo ya a una definición más concreta, diremos que según el diccionario de la Real Academia Española, un sistema es un conjunto de elementos, normas o cosas que ordenadamente contribuyen a un fin. Fíjense que he señalado 3 palabras: conjunto de elementos, ordenados y finalidad. Esto es muy importante y luego insistiré en esto de la finalidad. Un modelo es la representación formal de un sistema. Y ahora insisto en lo de la finalidad, porque la primera pregunta que nos tenemos que hacer a la hora de construir un modelo es ¿para qué lo queremos? ¿Cuál es el fin que pretendemos cumplir? ¿Cuál es la meta que pretendemos verificar? Esto no es tan obvio y yo, que ya tengo alguna experiencia, pues he tenido que muchas veces bregar con los que encargaban un modelo para que esbozaran, siquiera fuera someramente o más o menos desordenadamente, cuál era la finalidad del modelo. Cuanto más se concrete, más fácil será luego para el modelador el poder llegar a buen puerto. Seguimos con algunas definiciones básicas y les he puesto estas imágenes en donde vemos un bucle de realimentación positivo, el que tienen arriba a la derecha, nacimientos y población. Cuanto más población a igualdad de condiciones, o como dicen los economistas, ceteris paribus, más nacimientos, cuanto más nacimientos, más población. Por eso en el centro tiene un signo más, porque es un bucle positivo que se autorrefuerza. Por el contrario, a la izquierda arriba vemos un bucle negativo en donde vemos que cuanto más presas, más predadores, pero cuanto más predadores, menos presas. Y por eso hay un signo negativo que significa que este bucle es estabilizador. Cuando hay un número de que todos los bucles positivos, cuando en un bucle todos son positivos, el bucle es positivo, pero cuando haya en bucles complejos, como luego veremos, bucles más o menos complicados, aquí estamos viendo ejemplos súper elementales con solo 2 elementos, en donde primero ya es difícil saber si el signo final del bucle es positivo o negativo, pero aunque esto se pueda averiguar, cuando haya varios bucles que están interrelacionados, no tenemos más remedio que acabar construyendo un modelo para saber cuál es el comportamiento del sistema. Abajo a la izquierda tienen un ejemplo de lo que hemos llamado estructuras de retardos, que significa que las acciones que se toman pueden tener efectos no instantáneamente, sino al cabo de un periodo. La existencia combinada
de numerosos bucles de realimentación positivos y negativos y de estructuras de retardos pueden dar lugar a comportamientos contraintuitivos e inesperados. Y para esto precisamente hacemos los modelos. Resumiendo todas estas definiciones, podemos decir que la realidad es única, pero es inaprensible. Para estudiar la realidad establecemos un sistema y el sistema que determinemos depende de la finalidad, del objetivo. Insisto en que establecer el fin es muy importante. Recuerden el pasaje de Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia va por una encrucijada de caminos y encuentra al gato de Yorkshire y le pregunta por qué camino tengo que ir. Y Alicia responde, el gato le responde, pues depende de dónde quieras ir. Cuando Alicia dice, a mí me da lo mismo, el gato le dice, puedes ir por cualquier camino. Pues esto, si no sabemos para qué queremos el modelo, podemos hacer cualquier tipo de modelo. Finalmente, el sistema lo concretamos en un modelo. El sistema lo modelamos. ¿Qué tipo de modelos usamos? Esto depende de la experiencia del modelador y probablemente de muchas otras circunstancias. Nosotros vamos a hablar de modelos que se acaban resumiendo en sistemas de ecuaciones diferenciales, pero no se alarmen ustedes porque el software va a resolver esos sistemas. No hay que ser matemático. Lo que hay que ser es capaz de establecer en un sketch, en una serie de figuras, las relaciones entre los elementos del modelo, que pasaremos a llamarlos variables o constantes, y las relaciones, que pasaremos a llamarlas ecuaciones. Una vez que tengamos el modelo, vamos a establecer escenarios, y lo digo en plural, escenarios, porque cada escenario dará lugar a una imagen diferente del sistema. Fíjense que normalmente los modelos que vamos a hacer con dinámica de sistemas no pretenden tanto predecir, sino mucho más bien decir qué pasaría si. Si establecemos un escenario, llegaremos a esta imagen. Si establecemos otro escenario alternativo, llegaremos a otra imagen diferente. También es cierto que el software nos permitirá hacer qué debo hacer para. Si yo quiero maximizar los beneficios de una empresa o minimizar el trayecto de un lugar a otro, pasando por una serie de obstáculos, o conseguir que el índice de calidad del agua no supere un determinado valor, pues entonces utilizaremos la estrategia de qué debo hacer para conseguir ese objetivo. Yo voy a hablar ya de un modelo elemental de dinámica de sistemas. Ven ustedes aquí la figura de una cisterna. Y aquí tenemos los elementos fundamentales de lo que podríamos considerar el modelo más sencillo de dinámica de sistemas que podemos hacer. La realidad es la cisterna, no cabe duda, pero el modelo lo podemos ir concretando primero en el diagrama causal que tenemos abajo y después en el software utilizando ya una simbología que es propia de lo que propuso el profesor Forrester y que da lugar a estas palabras que ahora les voy a concretar. Pero digamos, ¿qué pasa en una cisterna? Pues en una cisterna hay una entrada de agua, hay un flotador o boya que cierra automáticamente la entrada del agua y hay una decisión externa que hace que se vacíe más o menos rápidamente el agua que tiene y vuelve a llenarse. ¿Por qué utilizó Forrester el nombre de variable de nivel para referirse a las variables que están referidas a instantes de tiempo? Pues precisamente por esto, porque el agua tiene un nivel en un depósito, nivel del agua en el depósito. Para los flujos de entrada de agua y de salida de agua, repito que estamos en un ejemplo súper elemental, pues los llamó precisamente flujos o variables flujos, si ustedes prefieren. Y para las decisiones
que hacen que se cierre automáticamente el flujo de entrada en el ejemplo elemental que estamos poniendo, utilizamos una variable auxiliar que sería, en nuestro caso, esa boya, o flotador. Y la variable externa es pulsar para que se vacíe el depósito. De manera que, repitiendo, tenemos una variable de nivel que está referida a un instante de tiempo, variables de entrada y de salida que están referidas a periodos de tiempo, variables auxiliares que pueden ser tanto referidas a periodos como instantes de tiempo, como a constantes, parámetros, y variables exógenas que igualmente pueden estar referidas o pueden ser medidas como variables stock o como variables flujo. Esto les tengo que contar que, aunque parece muy elemental y todo el mundo lo entiende, cuando pongamos los primeros ejercicios para decir en una serie de ejemplos esto es una variable de nivel o es una variable flujo, una gran proporción de alumnos se confunden. Lo acaban aprendiendo naturalmente. Yo les voy a poner otro ejemplo, una cuenta bancaria. En una cuenta bancaria hay una cantidad de dinero. Eso es una variable de nivel. Está referida a un instante de tiempo. Las entradas y salidas, bien porque se hagan imposiciones o bien porque se hagan débitos o cargos a esa cuenta bancaria, son flujos. Las decisiones habría que explicarlas, pues vaya usted a saber por qué. Eso ya puede ser muy complejo, porque hay que pagar un recibo o porque hay una entrada, porque recibe uno la nómina o la pensión de jubilación. Eh, pero, pero los flujos están referidos a periodos de tiempo. ¿Cuánto dinero entra al día, a la hora, al mes, a la semana, al periodo que ustedes quieran? Por ejemplo, también la población. La población es una variable de nivel. La población en un país, en una ciudad, en un territorio, está referida a un instante de tiempo. Los nacimientos son flujos, nacimientos por día, por semana, por mes, por año. Las defunciones son flujos, igualmente. Las emigraciones y las inmigraciones también son flujos. En fin, insistiremos más en otros ejemplos quizá más complejos a lo largo de esta charla. Ahora estamos replicando lo que hemos puesto antes, diciendo que hay una variable de nivel, que hay un flujo de entrada, y ya estoy utilizando los dibujitos típicos del software que nosotros utilizamos, que es Benzin. Pero esto se podría hacer igualmente con otro software que también se utiliza mucho, sobre todo en aprendizaje, que es el Stella iThing, el PowerSync, y supongo que hay ahora algunos más. Yo he utilizado básicamente este, pero también conozco algunos otros como AnyThink o algunos estos que les acabo de citar. Todo esto es todas las matemáticas que les voy a explicar aquí, que como ven además es muy elemental. El valor de una variable de nivel en el instante t es el que tenía en el instante anterior más el flujo de entrada de t-1 a t menos el flujo de salida de -1 a t. Cuando digo flujo, lo podía decir en plural, flujos de entrada, flujos de salida. Pero bueno, por simplificar, la idea es esto. Flujo de entrada con signo positivo, llenan el nivel, flujos de salida con signo negativo, vacían el nivel. Pero claro, ustedes me dirán, pero con todo esto, esto es una definición. Aquí no hemos explicado nada. Esto es una obviedad, naturalmente. Esto es así. Claro, tienen toda la razón. Lo que viene a continuación es lo complejo, es lo complicado, es lo que supone propiamente la construcción del modelo. El flujo de entrada es una variable auxiliar que hay que explicarlo. ¿En función de qué? Pues probablemente de una o de varias variables auxiliares. En este ejemplo que he puesto yo solo hay una, pero pueden pensar que para explicar los nacimientos hay que utilizar varias variables y no digamos nada si queremos explicar las emigraciones o migraciones de un territorio hacia otro. Vamos a tener que utilizar muchas variables explicativas. Lo mismo con los flujos de salida.
naturalmente. Ahora bien, si hacemos una sencilla transformación y en la definición que tenemos arriba, nivel n t igual a nt menos 1, y esta variable la pasamos a la parte izquierda, tenemos incremento de nivel, delta de n. Eso ya es una ecuación en diferencias finitas. Y si esa diferencia finita la hacemos suficientemente pequeña, acabamos teniendo una ecuación diferencial. Pero como les digo abajo, lean la última línea, pero no es necesario saber resolverlo matemáticamente, perdón. De eso se encarga el software Receive u otros similares. Por lo tanto, esto es perfectamente utilizable para todos los tipos de enseñanza. Y luego les hablaré de modelos en distintos campos, incluso en el campo de la literatura, por supuesto en el campo de la historia, por supuesto en el campo de las ciencias de la salud, de la sociología, de la psicología, de la psiquiatría, cualquier campo en donde haya variables dinámicas podrá ser empleado este software. Que haya otros que convenga usarlos más por alguna razón, naturalmente. Esto yo no digo que sea el mejor del mundo. Lo que digo es que es suficientemente sencillo para que en relativamente poco tiempo lo puedan aprender el profesor y los alumnos. No les voy a contar esto con detalle, sino simplemente decirles que en el proceso de hacer modelos de simulación cada vez más complejos, podríamos decir, se abordó un problema real que sucedió en la montaña, en la meseta del Canadá, en las montañas rocosas norteamericanas. En esa meseta, estoy hablando de mediados o finales del siglo XIX, había alimento disponible en forma de pasto, había ciervos y había predadores, predadores superiores, que devoraban a los ciervos. Se tomó la decisión que había demasiados predadores y que había que eliminar una gran parte de ellos. ¿Qué sucedió al cabo de 30 años? Que no había ni alimento, ni ciervos, ni predadores. Bien es verdad que se produjo una subida de unos 6 o 7 mil ciervos a casi 100.000, pero esa subida tan extraordinaria de la población de ciervos agotaron el pasto y agotado el pasto se agotaron los ciervos y agotados los ciervos se agotaron los predadores y eliminados los predadores tampoco hubo ya cazadores de estos predadores, que fue el objetivo que desencadenó esta catástrofe ecológica. Este es un modelo clásico que lo pueden ver por muchos sitios e incluso en mi canal de YouTube pues lo tienen también explicado con detalle. Les hablo simplemente, puesto que no nos da el tiempo para más, de modelos realizados en España. Ya estamos hablando de modelos profesionales, como puede ser el modelo Mistela, que se hizo para Telefónica de España y que estuvo vigente aproximadamente 10 años, en donde se integraban todos los aspectos de una compañía tan compleja de telecomunicaciones como es Telefónica de España. Era un modelo que la alta dirección lo utilizaba para contrastar las opiniones de los directores de área, que naturalmente sabían mucho de su área, pero no tenían una visión global, integral, que es lo que permitía hacer el modelo, de ahí el nombre de modelo de simulación integral para empresas. En este caso, Mistela quiere decir modelo integral de simulación de Telefónica. Otro modelo que hicimos para una empresa vasca, Vicinay, que se dedica a fabricar cadenas para amarrar plataformas petrolíferas, entre otros productos. Pero en fin, digamos, hace 30 años era su producto estrella. Como ven, la dinámica de sistemas también se puede utilizar para ayudar en la toma de decisiones estratégicas en las empresas. Otros modelos que tenemos, pues el modelo Alcornocales, que se aplicó a un parque natural, es el parque natural más grande de Europa, está
al sur de la península ibérica y que tiene como dos atractivos fundamentales el alcornoque y actividades cinegéticas asociadas a ese bosque de alcornocales, pero también es un paso de aves que migran del norte de África a la península y luego al norte de Europa, y en otra época van al revés, del norte de Europa, de Francia, etcétera, al norte de África y se dispersan por ahí. Pero teníamos un enfoque de cómo hacer un modelo de gestión de turismo sostenible, que fuera respetuosa con el medio, con la finalidad de que siguieran yendo turistas, porque si se cargaban el exceso de carga turística el Alcorroque, pues no habría de nuevo ni alcorroques, ni cinegético, ni turistas que van a ver las aves o simplemente a pasear por el monte. También arriba a la derecha hicimos una colección de modelos que tienen que ver con el riesgo de desertificación en los casos prototípicos que se estudiaron en la península ibérica. Desertificación por sobreregadío, parece una paradójica, pero el sobreregadío puede llevar al desierto. Por sobrepastoreo, de esto tenemos muchos ejemplos, no solo en España, de lo anterior también, de lo anterior también, cada vez más desgraciadamente. Por incendios reiterados, por cultivos inadecuados, ponen cultivos bien en pendientes muy elevadas a base de quitar el matorral que permite sujetar el terreno para que no haya erosión exacerbada cuando se producen lluvias torrenciales, y además se laborea, con lo cual, pues muy bien, el árbol que se planta allí va muy bien, pero cuando ya hay una lluvia torrencial, pues arrastra la tierra y al final no hay ni suelo agrícola, ni árboles, ni nada. También hicimos modelos sobre el interés que pueden tener la ganadería extensiva como fuente de producción de carne de alta calidad y también como una manera de aprovechar los ecosistemas naturales y luchar contra los incendios. De nuevo, aquí hay que establecer un equilibrio. Un exceso de carga ganadera puede llevar a la desertificación, pero una falta también lleva a la desertificación, de manera que el jugar para saber cuál es la carga ganadera, en qué circunstancias, en qué ecosistema, pues puede ser interesante. Modelos de planificación regional, les he traído aquí tres ejemplos. Uno, Navarra 2000, que fue el primer modelo grande, de gran tamaño, en el que yo intervine allá por 1977-78. Hicimos un modelo para Ecuador, hicimos varios modelos para autonomías españolas, el País Vasco, es el que cito aquí, pero también para Galicia, para Andalucía, para Murcia, para Madrid, etcétera. Y ya termino hablándoles de modelos que tienen que ver sobre obras literarias. Que yo recuerde así a bote pronto, el primero se hizo en el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, sobre el drama de Shakespeare Hamlet. Luego se hizo otro sobre también la obra Romeo y Julieta. Se ha hecho uno sobre la novela El Señor de las Moscas. Y personalmente yo he hecho estos cuatro que cito aquí sobre la obra de teatro Luces de Bohemia, la novela Tirano Banderas, el clásico español La Celestina y el no menos clásico Don Juan Tenorio. Con esto quiero dejarles el mensaje que se pueden aplicar modelos. En este caso, la finalidad era que el alumno participe activamente a la hora de estudiar un texto literario. Texto literario que tenga una cierta dinamicidad. A lo mejor hay textos que no la permiten, es verdad, pero en estos casos sí, porque la acción sucede a lo largo del tiempo. Tenemos la variable temporal para poderla explicar. Aquí tienen unos libros y unos enlaces, sobre todo el curso taller del cual les he comentado antes. Está en YouTube buscando Silvio Martínez Vicente. Curso taller
Hay unos enlaces porque la dinámica en sistemas se está utilizando, como ven ahí arriba a la izquierda, en la enseñanza en K12, en muchos países. Empezó en Estados Unidos, pero también está en Canadá, está en Holanda, está en Finlandia, está en Francia, está en Italia, está en Turquía, etcétera. Incluso les sugiero que se pueden utilizar modelos a niveles preescolares con niños de 3 y 4 años. Yo he hecho estos tres con una finalidad familiar. Esta cita de Forrester la dejo aquí para que ustedes la lean si quieren. Forrester fue el creador de la dinámica de sistemas, por lo tanto, rindámosle homenaje con este final de la charla.